Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. Hoy daremos continuidad a esta serie de videos en las que hablamos de los grandes compositores, específicamente los grandes compositores de la música para piano. Y como estamos en marzo y en este mes se cumplen 211 años del nacimiento de Frédéric Chopin, pues es el turno de hablar de este compositor. Este compositor ha llegado a ser tan reconocido que actualmente inclusive existe un concurso para los pianistas top, que es el concurso internacional Chopin, que se desarrolla cada 5 años. Es un concurso para los pianistas de más alto nivel, en el que exclusivamente se toca pura música de este compositor. Este concurso se lleva a cabo en Polonia. Próximamente quizás hablemos aquí en el canal de este concurso tan interesante y tan importante en el mundo pianístico. En este video voy a tratar de explicar un poco a grandes rasgos por qué es tan importante este compositor. Compártanlo si les agrada, que eso de verdad ayuda bastante. Nuevamente muchas gracias a todos los que apoyan el contenido constantemente. Recuerden que si aún no están suscritos se pueden suscribir aquí abajo. Bienvenidos una vez más y comenzamos. Frédéric Chopin fue un compositor y pianista nacido en Żelazowa Wola, Polonia, el 1 de marzo de 1810. Desde pequeño, Chopin vivió en un mundo lleno de música, ya que en su familia constantemente sonaban el piano, la flauta, el violín e inclusive el canto. Chopin permanecería toda su juventud y parte de sus primeros años como compositor en Varsovia, lugar al que llegó su familia cuando este compositor contaba con solo unos meses de edad. Como se acostumbraba en aquel entonces, Chopin llevaría una educación en casa, comenzando su aprendizaje del piano a la edad de 6 años. Desde temprana edad, su talento tenía gran demanda en las principales casas aristocráticas de Varsovia. En febrero de 1818, Chopin se presentaría por primera vez ante un público que quedaría asombrado por ese niño prodigio que había compuesto sus primeras obras a la escasa edad de apenas 8 años. Durante su niñez, Chopin también manifestaría algo que lo acompañaría el resto de su vida: una frágil salud y propensión a enfermedades. Su estado delicado sería algo que, además, caracterizaría su forma de tocar e interpretar su música. En 1823, Chopin continuaría sus estudios musicales en el Liceo de Varsovia para posteriormente ingresar al Conservatorio Nacional de Música de Varsovia en 1826. Para ese momento, Chopin ya era un compositor reconocido en toda Polonia. Tras concluir sus estudios en el año de 1830, Chopin comenzaría un viaje que iniciaría con Viena como destino para probar suerte en la cuna de la sociedad musical. Sin embargo, no tendría mucho éxito y le sería imposible regresar a su país natal. En 1831, Chopin llegaría a París, en donde indiscutiblemente tendría éxito como compositor y pianista, y en donde viviría el resto de su vida. Frédéric Chopin moriría el 17 de octubre de 1849 a la edad de 39 años tras una complicación derivada de la tuberculosis. Cuando hablamos de música para piano, es inevitable pensar en el nombre de Frédéric Chopin. Esto sucede así, al menos en el mundo musical, y estoy seguro que a nivel internacional también es muy reconocido este nombre. ¿Pero por qué? Como primera razón es que, a diferencia de muchos otros compositores, Chopin es uno de los pocos compositores que se dedicó casi enteramente a componer obras para el piano. Es decir, sí tenía algunas otras obras para otros instrumentos, pero casi todas sus composiciones son escritas para el piano. Y es que al hablar de Frédéric Chopin, también nos vemos obligados a hablar un poquito de la historia del piano. El piano, como lo conocemos hoy en día, este instrumento que tengo aquí detrás, y los grandes pianos de cola de concierto, estos instrumentos no se inventaron hasta el siglo XIX. Es decir, por supuesto que sí hubo instrumentos anteriores a este que tenemos aquí atrás, instrumentos muy similares que tenían un mecanismo bastante parecido, porque el piano en sí, el instrumento como tal, se inventó en el siglo XVIII, pero se fue desarrollando. Y esto es un dato bastante importante porque a Frédéric Chopin le tocó ya trabajar en un instrumento muy similar a los que tenemos hoy en día. Este dato es de suma relevancia porque Frédéric Chopin es uno de los compositores que pudo explorar en su totalidad el instrumento. Ya antes de él habían siglos de música de compositores como Bach, como Beethoven, como Mozart, como Haydn, etc.
pero digamos que estos compositores fueron evolucionando poco a poco con lo que respecta a la técnica pianística y no lograron, digamos que explotar en su máximo esplendor todo lo que es el instrumento. Claro que sí, Beethoven, por ejemplo, trató de expandir un poco el terreno, trató de romper algunas barreras, pero digamos que no llegó a explorar lo suficiente. Y esto obviamente pues porque no tenía un instrumento como el que conocemos hoy en día, además de algunas otras cuestiones, claro. La mayoría de nosotros hemos escuchado la música de Frédéric Chopin, yo tengo algunas obras aquí grabadas en el canal y podamos darnos cuenta de que es una música sumamente hermosa, con un lenguaje bastante enriquecedor. Y en parte esto se debe a que Chopin lo que logró fue expandir todos los terrenos de la técnica pianística y logró inclusive crear algún tipo de texturas. Es decir, dio pie a un nuevo lenguaje para los futuros compositores como Sergei Rachmaninoff, como Prokofiev o inclusive como Debussy. Obviamente no estoy diciendo que todos estos compositores se hayan basado en la música de Chopin, pero ciertamente Chopin llevó a sus límites todo lo que es la música para piano. Le encantaba este instrumento y tratar de desarrollar un lenguaje propio, y sí lo logró. Y claro que pues logró esto ya que, como mencioné antes, casi toda su obra es dedicada enteramente al piano. Además de esto, Chopin surgió en una época en la que se empezaba a conocer ese tipo de ritual que llevamos actualmente, en el que la gente va a admirar a un pianista tocar. A inicios del siglo XIX surgió lo que se conoce hoy como el virtuosismo. Surgieron los grandes virtuosos y además en este periodo la gente tenía posibilidad de adquirir un piano. En sus inicios el piano era un instrumento bastante caro que no era asequible para la gente y conforme avanzó el tiempo se fue comercializando. Por lo tanto, gracias a que surgió el virtuosismo, la gente quería acercarse más a las obras de los grandes compositores y la forma de lograr esto era a través del piano. Chopin era reconocido también por su pianismo porque era increíblemente hábil, aunque también debido a su condición era un pianista que tenía un ataque bastante suave y es una de las cosas que caracterizan su música. A pesar de que tenemos momentos en los que tenemos demasiadas notas y el ataque es demasiado intenso, también tenemos momentos sumamente dulces. Esto lo podemos observar en la mayoría de sus obras, en los nocturnos, en las baladas, en los scherzos, etc. Y debido a esto, pues, interpretar su música es algo bastante complejo. Además, como mencioné, pues Chopin es uno de los compositores que expandió los terrenos de la técnica pianística con sus 24 estudios para piano, 12 estudios del Opus 10 y 12 estudios del Opus 25. Para todo pianista que esté en formación y que se quiera dedicar a esto profesionalmente, es requisito abordar lo que son los estudios para piano de Chopin, porque son estudios que, como dije, explotan y llevan a la técnica pianística a sus límites. Algunas personas consideran que son bastante incómodos, y sí lo son, pero son algo que nos ayuda a crecer mucho. Además de esto, Chopin también es uno de los compositores que utiliza mucha polifonía en su música. Ya expliqué en el video de Bach qué es la polifonía, y Chopin pues también era un experto en mezclar la música homofónica con la música polifónica, logrando unos resultados de verdad increíbles. Entonces, resumiendo, Chopin es de suma importancia para todos los pianistas y para el piano en sí, porque es uno de los pioneros en explorar todo este lenguaje musical pianístico que conocemos hoy en día con estos instrumentos modernos, modernos entre comillas. Ahora, no hablaré tanto a detalle de las ediciones como lo hice en el video de Bach, porque en este sentido no hay tanto problema. Para la época en la que se encontraba Chopin cuando escribió su música, pues realmente las editoriales ya estaban bastante avanzadas. Claro que hay unas mejores que otras, pero en ese sentido no hay tanto problema. Aunque sí, si quieren una edición que yo les recomiende, la mejor edición para trabajar la música de Frédéric Chopin es la edición Paderewski. Podemos encontrar absolutamente toda la música de Chopin en esta editorial. Ténganle confianza porque de verdad es bastante buena. En lo que sí quiero ahondar un poquito es en cómo abordar la música de Chopin, porque, bueno, saber con qué comenzar en cuanto a Chopin es bastante complicado porque no existe una obra de él que sea fácil. Claro que hay niveles, hay obras que son más difíciles que otras, pero para poder comenzar a abordar su música es necesario ya tener cierto nivel de conocimientos en cuanto a interpretación, en cuanto a técnica, etc. Recuerden que si quieren tener una formación más completa, pues es necesario que aborden todos los periodos estilísticos,
La música de Chopin pertenece al periodo romántico. Solo que antes de hablar de este punto me gustaría aclarar que es muy difícil catalogar la música de Chopin. La verdad es que creo que no hay un catálogo exacto para saber qué obras son más fáciles y qué obras son más difíciles o en qué orden debemos abordarlas. Lo que yo voy a mencionar hoy es simplemente mi criterio con base en mi experiencia. Si quieren seguirlo, bueno, adelante, y si no, pues también es válido. Existen algunos arreglos que podemos tocar de este compositor, pero realmente lo más conveniente y lo que yo les sugiero es que si quieren conocer el lenguaje de este compositor, deben de comenzar por algunos preludios. Chopin también escribió 24 preludios, también en diferentes tonalidades, que son, digamos que como mini estudios. En estos preludios trabajamos diferentes dificultades relacionadas a la técnica y la interpretación y son bastante buenos. La ventaja de estos preludios es que son pequeños, no son tan complejos como sus grandes obras y nos pueden ayudar demasiado a conocer el lenguaje de este compositor. Para saber exactamente qué preludios les conviene abordar, bueno, es necesario que su profesor les diga cuál deben trabajar dependiendo de qué es lo que se les dificulte más. Una vez que ya abordamos algunos preludios, y digo solo algunos porque hay muchos preludios que son sumamente difíciles y que se deben de abordar una vez que ya tenemos cierto nivel. Bueno, una vez que ya abordamos algunos preludios, podemos ver algunas otras obras. Depende también de la dificultad, pero podríamos ver algún vals, como los valses del Opus 69, el vals número 1 y el número 2. Realmente estas obras no son tan complejas, aunque, como dije, no hay nada en Chopin que sea realmente fácil, porque lograr su sonido es bastante complicado. Estos son solo algunos ejemplos. Podemos encontrar también otros valses que son sencillos, pero al igual que los preludios, hay unos que son mucho más complejos. A la par también podemos abordar algo en lo que Chopin trabajó muchísimo, que son sus mazurcas, que digamos que tienen una esencia muy nacionalista. Es algo que caracteriza mucho a la música de Chopin y tenemos una gran cantidad de mazurcas, igual unas más fácil que otras, pero bueno, nuevamente solo un profesor sabría cómo guiarte en ese sentido. Posteriormente a ver estas obras podríamos trabajar nuevamente algunos preludios, pero algunos que sean de mayor dificultad. Y una vez que ya más o menos dominamos el lenguaje de Chopin, que ya conocemos cómo trabaja este compositor, podemos entonces abordar lo que son los nocturnos de Chopin. Nuevamente, y es que, repito, no hay nada sencillo. Hay algunos nocturnos que son más difíciles que otros, hay algunos que son más sencillos. El nocturno más reconocido es el que salió en la película de El pianista, este nocturno tan famoso que sale tocando en una escena. Estoy seguro que lo recordarán. Con los nocturnos podemos trabajar muchísima musicalidad, ya que son obras sumamente expresivas y nada fáciles, porque tenemos un lenguaje que, como dije, explota las características del piano y de la técnica pianística. A la par de los valses y de los nocturnos podemos trabajar también alguna de sus polonesas, que son de las obras relativamente sencillas. Y bueno, sería bueno que trabajen estas obras cuando ya tengan cierto nivel de conocimiento sobre el lenguaje de este compositor. Claro que se pueden aventar y tratar de explorar su música en el orden que quieran, insisto, no hay un catálogo exacto, pero con base en lo que yo conozco, pues les doy estas recomendaciones para que sigan un orden más o menos adecuado. Posteriormente podemos abordar, siempre y cuando ya hayamos trabajado suficientes obras de este compositor y que ya tengamos bastante experiencia en ese sentido, podemos abordar alguno que otro estudio de los más sencillos, como el estudio Opus 25 número 2, por ejemplo. Es de los estudios más sencillos que hay. También el estudio Opus 25 número 1. Realmente cualquier estudio va a ser difícil, pero digamos que ya podemos aventurarnos quizás en ese sentido. Posteriormente, y ya con suficiente conocimiento, podemos trabajar lo que son los impromptus de Chopin. También podemos trabajar los scherzos, aunque ahí pues de una vez les advierto que ya son obras sumamente complejas. También en este punto podemos trabajar algunas de sus grandes polonesas, como la polonesa tan famosa que también todo el mundo conoce. Y una vez que ya abordamos lo que son los scherzos y los impromptus, podemos aventurarnos a trabajar algunos de sus estudios de los más complejos que nos ayuden a perfeccionar la técnica dentro de lo que es el lenguaje de Chopin. Y una vez que ya tengamos todo este conocimiento, entonces podemos aventurarnos a tocar lo que son las baladas de Chopin, que son de sus obras más difíciles.
Una de las baladas salió también en la película de El pianista, que es esta escena en la que el pianista está sentado frente a un militar tratando de sobrevivir y empieza a tocar la balada número 1 de Chopin. Realmente esto es un poco increíble porque tocar en esas condiciones esta obra tan compleja, bueno, no es nada sencillo. Tocarla en las mejores condiciones es algo sumamente difícil y tocarla en esas condiciones realmente yo diría que es algo imposible, pero bueno, pues es una película y en esta película sale esta obra tan famosa que es sumamente maravillosa, sumamente hermosa y sumamente difícil. Y si ya pasaron este punto, bueno, pues ya, ¿qué les puedo decir? Pueden tocar lo que son las sonatas para piano de Chopin, que son algo de lo más difícil que existe para el piano, y bueno, posteriormente serían los conciertos para piano de Chopin. Nuevamente, Chopin casi no compuso obras orquestales u obras para otros instrumentos, pero pues digamos que no se escuchan mal sus conciertos para piano. De hecho, el concierto para piano en mi menor es una de las obras más bellas que existe en la música para el piano. Y bueno, esta sería la forma en la que yo quizás abordaría la música de este compositor. Vuelvo a repetir, no existe un catálogo o alguien que pueda asegurar que su música se debe tocar de tal forma, pero bueno, siempre un profesor va a saber cómo guiarte para interpretar las obras de este compositor tan maravilloso. Espero que esta información les haya servido de mucho. Nuevamente, si les agradó este video, no olviden suscribirse al canal, compártanlo, que eso ayuda bastante. Gracias nuevamente a todos los que apoyan el contenido de este canal constantemente. Si algo se me pasó en este video, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Recuerden que cualquier duda que tengan o cualquier experiencia es bienvenida. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.